Bien, pues continuamos en Calamocha Noticias, lo acaban de ver en la anterior noticia, como hablábamos precisamente del Lechago y también de todas las actividades que a lo largo del verano ha tenido la localidad. Nosotros hemos querido también parar un poquito en Lechago y entrevistar a uno de sus personajes más famosos. Le hemos invitado una vez más a los estudios de Calamocha TV, Luis Alegre. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nuria. Te tuteo, formas favor. parte de esta casa, has estado más veces, gracias por estar con nosotros. Y hablábamos también de esa presentación, ese libro que tenía lugar hace ya unas semanas en Calamocha, cerca de casa, además muy bien acompañado. Un libro que surge, pues eso, ahora, que lo que hemos podido conocer al menos por encima, pues es una autobiografía de uno mismo, una autobiografía de 50 años atrás, podríamos decir, por no decir el número exacto, pero vamos, que al paso que vas, seguro que podemos hablar dentro de otros 50 años de muchas más vivencias, ¿no? Me encantaría. ¿Cómo describir? Si quieres, concertamos la cita. Por ejemplo. Yo soy muy organizado y necesito planificar mi vida por lo menos 40 en las años próximas más. décadas. ¿Cómo describimos Cerca de casa a aquellos que, bueno, que no te hayan visto? Bueno, Cerca de casa es un libro que, como su título insinúa, trata de personas, de lugares y de cosas que yo siento muy cerca de mi casa. Y cuando hablo de mi casa hablo de Aragón en general y de una manera muy particular de Lechago, que es el lugar donde yo nací y pasé mis primeros 6 años, de Calamocha, que es el pueblo donde desde los 6 años pues pasé toda mi infancia, adolescencia y primera juventud y todos los veranos, y Zaragoza, que es la ciudad donde vivo desde mis 18 años. Entonces, este libro arranca de una sensación que yo tuve pues cuando más o menos cumplí los 40 años, que cuando los cumplas ya verás cómo te pasa, que de repente sentí que la infancia tiraba de mí con muchísima fuerza. Hay un momento en la vida, una época en la vida en que por estar demasiado cercano a la infancia o a la adolescencia, no tienes la suficiente perspectiva para reparar en hasta qué punto esas etapas de tu vida son esenciales en explicarte a ti mismo, en explicar tu personalidad, tu manera de ver el mundo, tu manera de relacionarte con los demás, tus pasiones, tus gustos, tus propios defectos. Entonces, yo alrededor de mis 40 años empecé a darme cuenta de que todo lo que yo era, o buena parte de lo que yo era, la raíz de todo eso estaba en la infancia y en la adolescencia. Y sentí unas ganas enormes de escribir sobre ello como una manera de explicarme a mí mismo. Entonces, en el libro, claro, pues cuento muchas historias y hago muchos retratos, muchos perfiles de lugares, de historias y de gente pues muy vinculadas a Lechago, a Calamocha, a Zaragoza, fundamentalmente, y a personas relacionadas con las pasiones que yo empecé a generar en esos primeros años cuando mi padre, en Lechago y luego en Calamocha, pues me contagió sus adicciones, su adicción a la literatura, su adicción al cine, su adicción al fútbol, mi madre su adicción a la gente o su tendencia a cantar en todo momento, en fin, que de alguna manera esos primeros años reunían el origen y la raíz de buena parte de mis pasiones y de buena parte de mis propias características como ser humano, ¿no? Y entonces sentí una gran necesidad de rendir tributo sentimental a las personas, a las historias, a los lugares y a las cosas que me explicaban y que hacían que yo fuera como soy, ¿no? Además, hay que decir que la portada de ese libro ya dice muchísimo. De hecho, bueno, cualquiera que lo haya podido tener en sus manos, aunque no lo haya leído, ya sabe que por lo menos tiene que ver pues, con la vivencia de una persona, ¿no? Porque apareces tú, como me decías, con 6 años, subido encima de una mesa. Imagino que será una fotografía, ¿no? ¿Qué tiene ese momento? Bueno, es una fotografía muy querida por mí, pero que no se me ocurrió a mí utilizarla como portada, sino a un gran amigo mío, escritor, Antón Castro, que la había visto en mi casa, y después de conocer el contenido y el espíritu del libro, pensó que era perfecta, ¿no? para portada de este libro. Y efectivamente se me ve a mí con 6 años, subido encima de una mesa, en la boda de unos primos. Además pasa una cosa muy curiosa, porque este libro, que de alguna manera pues mezcla Lechago con Calamocha todo el rato, esa foto yo siempre había creído que estaba hecha en el bar de mi tío Eduardo de Lechago,
que fue el primer bar de mi vida, donde yo vi mis primeras imágenes en televisión, mis primeras películas, mis primeras series de televisión, mis primeros partidos de fútbol, y fue un lugar fundamental para mí. Yo siempre había creído que esa foto estaba hecha ahí. De hecho, los primos que aparecen ahí siguen diciendo que esa foto está hecha en el bar del tío Eduardo de Lechago. Y el hijo del tío Eduardo de Lechago también cree que esa foto está hecha en su bar. Sin embargo, una prima mía de aquí de Calamocha, mi querida prima Maribel, está convencida de que está hecha en un bar de Calamocha, porque en esa boda primero tomamos el refresco en el bar de Lechago y luego la comida propiamente dicha la hicimos en el bar de Calamocha, en el Chato, si no me equivoco, fue la comida. Entonces, esa misma duda sintetiza muy bien Lechago y Calamocha, es decir, que algunos piensen que esa foto está hecha en Lechago y otras, como mi prima Maribel, aseguren que está hecho en Calamocha, a mí me viene fenomenal, porque puedo decir que esa propia ambigüedad, esa duda de si es Lechago o Calamocha, de alguna manera sintetiza el espíritu del libro, que es un libro donde Calamocha y Lechago son dos absolutas estrellas, ¿no? Sin duda, y además en esa fotografía la estrella eres tú porque estás de pie encima de la mesa. ¿Qué hacías? Bueno, es que yo ya con 3, 4 años ya era un poco el payaso de la familia. Ya me sacaban en todas las reuniones familiares a contar mis primeros chistes, a cantar mis primeras canciones, fundamentalmente jotas que me enseñaba mi madre, y ahí seguramente pues estaría cantando algunas de las 2 o 3 primeras jotas que me enseñó mi madre. Pero también hacía otras cosas, como por ejemplo celebrar misa en casa, porque yo era monaguillo del cura de Lechago ya con 4 años, de Mosén Pascual, y yo me fijaba mucho en lo que hacía él, y entonces como un juego cuando iba a casa se lo hacía a mi madre, e imitaba al cura celebrando la misa desde el principio hasta el final, sermón incluido, comunión incluida y confesión incluida. Entonces mi madre, cuando venían sus amigas a casa, pues claro, le hacía, que es muy devota, le hacía mucha gracia que celebrara misa para ella y para sus amigas. Entonces ya te digo que era un poco pues un payasete de aquellos años. Y claro, pues en las bodas, comuniones y bautizos familiares, pues me sacaban a bailar no, que bailo fatal, a cantar o a contar chistes o a celebrar misa. Tendría muchas más preguntas sobre el libro, pero tampoco quiero, desgranar todo, ¿no? Entonces sí que me he quedado con algunas de las frases que tú utilizas en el Huffington Post, un medio de comunicación donde hablas precisamente de cerca de casa. De hecho, el artículo se titula así, y me quedo con 2 o 3 cositas que quiero traer aquí para que nos cuentes, Luis. Y tú dices que tu infancia no fue dura, pero dices que en tu casa nunca sobró nada. Sí, bueno, es que eso ha marcado mi vida, porque efectivamente yo soy de una familia que no es que pasáramos necesidad, digamos, ¿no? Ni pasáramos hambre. Mi padre sí que pasó hambre porque él era de una familia profundamente humilde y en los años de la guerra y la posguerra, como buena parte de los españoles, las pasó canutas y llegó a pasar hambre. Pero en mi infancia no pasamos hambre, ni mucho menos, pero nunca sobró nada. Es decir, éramos una familia modesta que se ganaba la vida pues dignamente, pero yo recuerdo que cada vez que se me ocurría comprar un sobre de cromos de fútbol, mi padre me regañaba porque le parecía que era un derroche, ¿no? Y que era un dinero que se podía emplear en otras necesidades más básicas. Pero eso a mí me enseñó muchísimo y me marcó definitivamente el ver cómo mi padre y mi madre se empleaban en todo tipo de trabajos, en fregar suelos de las casas, en el caso de mi padre, pues en la granja de cerdos del matadero de Calamocha, o en todo tipo de trabajos que tuvo a lo largo de su vida, o mi madre pues yendo a las carnicerías, a fregar, en fin. Entonces yo mismo, con 14 años, pues empecé a trabajar. Mi primer sueldo me lo gané rellenando cajas de cervezas en el Chato de Calamocha, y luego pues con 14 años también de camarero en el casino. Entonces había una especie de devoción por la cultura del esfuerzo y del sacrificio en mi casa que a mí se me ha pegado, ¿no? Entonces yo creo que buena parte de mi actitud hacia la educación o hacia el trabajo pues procede de lo que yo vi en mi casa, del talante de mis padres, de su espíritu de sacrificio, de sus ganas de sacar adelante a sus hijos, de darles una buena educación, la educación que ellos no habían tenido, porque la generación de
de la guerra y de la posguerra, de los que fueron niños en la guerra civil y luego en la posguerra, fue terrorífica, y mi madre dejó de ir a la escuela con 11 años, ¿no? Porque estalló la guerra civil y mi padre pues empezó a trabajar de niño para tratar de ganar algo de dinero o de ir al huerto para poder subsistir directamente. Entonces, yo creo que eso se te marca para siempre y te da una manera de ver el mundo y de entender a la gente y de valorar el esfuerzo y de valorar las cosas que a mí me han marcado definitivamente. Sin duda una generación que tuvo que trabajar mucho y que también lo ha transmitido, ¿no? Porque además tú también eres trabajador, de hecho estás en muchísimos ámbitos, ¿no? Y eso también marca sin duda que eres un hombre trabajador. Sí, pero con una diferencia, y es que yo soy muy trabajador y hago muchas cosas, pero en cosas que he elegido y que me encantan. Y los tipos de trabajos que tenía en la generación de mis padres, pues muchas veces no eran precisamente elegidos. También dices que en Lechago era muy fácil ser mitómano. Claro, porque Lechago era un pueblo, sigue siendo un pueblo, todavía con menos habitantes que entonces en invierno, donde no había nada. Es decir, había 2 bares, había una tienda o 2 tiendas, pero no había muchas de las cosas de las que mi padre me hablaba. Es decir, mi padre me hablaba de películas, y me hablaba de libros, y me hablaba de actrices y de directores de cine, y me hablaba de partidos de fútbol y del Zaragoza y de la Romareda y tal. Entonces, claro, en Lechago no había ni una sola biblioteca, ni una librería, ni un cine, ni había un equipo de fútbol con un campo, ni nada por el estilo. Y entonces, claro, cuando alguien como mi padre me calentaba la cabeza con esas cosas, claro, yo fantaseaba, ¿no? Fantaseaba con el día en que llegara a Zaragoza y pudiera ir a la Romareda y ver a mis ídolos, que eran los jugadores del Real Zaragoza, ¿no? Fantaseaba pues con ir a ver películas. Calamocha, para mí, ya era un lugar mítico porque tenía un cine. Y recuerdo perfectamente el día que entramos por vez primera al cine de Calamocha a ver la primera película de mi vida, que era Art de París, de René Clement. Me acuerdo perfectamente, y la impresión que me causó ver eso en una pantalla enorme, porque hasta entonces había visto películas en la tele del bar de Lechago, ¿no? O de Juana la Gorreta, donde yo veía las corridas de toros en los años 60, pero claro, yo una pantalla grande no la había visto nunca. Entonces, en Lechago yo era mitómano porque mitificaba todo eso con lo que mi padre me hacía soñar. Y entonces, para mí, Calamocha, y ya no digamos Zaragoza, eran lugares absolutamente míticos, y de algún modo, el ir primero a Calamocha y estar viviendo allí tantos años, aquí, y luego en Zaragoza, seguir viviendo allí, para mí, de alguna manera son concreciones de sueños que yo tuve en Lechago cuando tenía menos de 6 años. También hablas en ese artículo de que, bueno, aproximadamente para los años 90 decides dejar la crítica de cine. A mí me gustaría que nos contases cómo te dedicas un poco a ser crítico de cine y en qué momento pues bueno, lo dejas, ¿no? Y ¿por qué motivo? Porque una persona que además ama el cine, como es en tu caso, y lo ha percibido de esta forma tan bonita. Pues mira, porque efectivamente el cine, que es una de las pasiones que mi padre me transmitió, para mí durante mucho tiempo yo pensaba, qué maravilla poder ganarse la vida viendo películas y escribiendo sobre ellas lo que te parezca, ¿no? Y eso es lo que yo entendía que era ser un crítico de cine. Y conseguí ese sueño también, porque empecé a escribir, ya a los 11 años ya escribía en el colegio de la Universidad Laboral de Cheste, donde yo dirigía el cineclub y los cineforums, los coloquios después de las películas, también escribía sobre las películas con 11, 12 y 13 años. Y luego en Zaragoza empecé a escribir de cine en una revista universitaria, y luego en Andalán, y luego en El Día, y luego en el Periódico de Aragón, y escribía de cine, y estaba encantado de la vida escribiendo de cine, viendo películas, me dejaban entrar gratis a las salas, tal, no sé qué, bien. Pero claro, llegó un momento en que yo empecé a hacer amigos dentro del mundo del cine. Y pues porque esta profesión ya sabes que te provoca también mucho pues el conocer a mucha gente, etcétera. Y entonces empecé a hacer amigos dentro del mundo del cine. Y el caso es que un día se estrenó una película española de un director de cine al que yo no conocía. La película no me gustó nada y la puse a caldo. O sea, una crítica feroz. Como había escrito otras críticas feroces de películas que no me habían gustado, ¿no? Pero a los pocos días se estrenó la película de un gran amigo mío y fui a verla y no me gustó nada. Y entonces digo, pero bueno, ¿cómo voy a poner yo a parir a mi amigo? O sea, es que no me salía.
no hice la crítica. Y en ese momento dije, yo no sirvo para este oficio, porque si yo no puedo, si yo no soy capaz, no tengo el coraje, o como lo quieras llamar, de decir lo que pienso de películas, aunque los responsables sean amigos míos, pues yo no sirvo para esto. Y decidí que no servía para hacer algo con lo que podía hacer daño a la gente, porque luego además te das cuenta de hasta qué punto con una mala crítica puedes hacer daño al creador, ¿no? Sea un escritor, un pintor, un cineasta o un músico. Y decidí dejarlo, pero seguí escribiendo de cine, y de hecho sigo escribiendo y hablando de cine, pero solo escribo de lo que me gusta, con lo cual ya he dejado, claro, ya he dejado de hacer daño, pero yo no me puedo considerar un crítico de cine, soy alguien que escribe de lo que le gusta. De todo lo que cuentas en Cerca de Casa, ¿qué es lo que más te ha costado plasmar? Hombre, sin duda alguna, los artículos sobre los amigos perdidos, sobre los amigos que acababan de morir. Yo creo que es una de las cosas más duras de esta profesión, de este oficio que es el periodismo, es cuando se te muere un gran amigo y la profesión te empuja a hablar de él, ¿no? O a escribir de él. Es un ejercicio muy doloroso, aunque tiene un punto de reconfortante, porque te permite la ocasión de rendirles tributo público, ¿no? Rendirles homenaje público y transmitir a la gente hasta qué punto esa persona era grande. Entonces, bueno, pues aquí escribo sobre gente como recién fallecida, pues como Félix Romeo, un escritor descendiente, por cierto, descendiente de Lechago, de José Antonio Labordeta, de Javier Tomeo y de Antonio Mingote. Entonces escribo de ellos con mucho dolor y al mismo tiempo con la satisfacción de poder rendirles tributo, pero sin duda alguna son los artículos que más me costaron. Cierto es, Luis, que en esta profesión, como tú bien dices, se comparten tantas cosas desde el principio que a veces parece que una amistad de, no sé, 10 años, en realidad es una amistad de 30, ¿no? O de 40, porque todo se intensifica, ¿no? Claro. Esa es la sensación, sí. Con lo cual, a la hora de escribir de forma pública un obituario es mucho más difícil, ¿no? Por supuesto, porque sobre todo cuando, como en el caso de José Antonio Labordeta, era amigo mío desde hacía 30 años, ¿no? Más, 33 años. El caso de Tomeo también, 25 años, el caso de Félix, son muchos años, muchos recuerdos, pero bueno, también el espacio del que dispones te empuja a sintetizar, ¿no? Pero es un ejercicio que cuando lo tengo que hacer es como que me cuesta un disgusto, un sofoco, y luego me siento bien por hacerlo. Ajá. Eso es lo que, un poco dices, ¿no? Más te ha costado plasmar, pero aquello que te ha traído, no sé, un buen recuerdo, que te ha venido a la memoria y has dicho, jolín, qué bien que lo puedo escribir aquí en Cerca de Casa. Bueno, pues los artículos dedicados a mi padre, que se lo dediqué el 5º año de su muerte, me gustó mucho escribirlo con esa distancia ya que me daban los 5 años de que lo hubiera perdido. El artículo dedicado a mi madre en un día de la madre, y el artículo, por ejemplo, dedicado a la primera niña que me descubrió el amor en la vida real, que es una niña que vivía aquí en Calamocha, era hija del capitán de la Guardia Civil, y durante el 4º curso que nos daba clase doña Conchita, y por cierto que el otro día doña Conchita, que estaba en la presentación de Cerca de Casa, se me acercó para recordarme que ella había conocido mucho a esta chica, que se llama Pilar Palomar Murillo, y que el cuartel de la Guardia Civil estaba al lado de casa de los maestros, y entonces como que tenían muchísima relación con sus padres y estaba ella, ¿no? Bueno, pues recrear esa historia de amor de los 8 años, muy especial, muy particular, pues me provocó una gran felicidad. Además, ella lo leyó, hace siglos que no la veo, además no quiere volver a quedar conmigo, pero me envió una foto de sus 8 años en Calamocha como único recuerdo, encantadora, nos escribimos de vez en cuando emails, pero se niega, se resiste como gato panza arriba a quedar conmigo tantos años después, y eso que vivimos a un cuarto de hora en Zaragoza. O sea que desde aquí le hago un llamamiento, Pilar, por favor, apiádate de mí, ¿qué más te da? Un cafecito y nos reímos de lo que fuimos. Ahí queda, ¿no? Oye, no te voy a poner no quiero ponerte en un aprieto, pero dices, ese es el primer amor que descubres y además das nombres y apellidos. ¿Algún amor más con nombres y apellidos que quieras contar? Con nombres y apellidos, no.
Sin nombres y apellidos. No, porque en este caso doy su nombre y apellidos, primero porque es un amor infantil de los 8 años y segundo porque le pedí permiso a ella antes de publicar el artículo, no sea que por alguna razón le molestara a ella o a su marido. Pero bueno, el caso es que teníamos 8 años, imagínate. Pero no, el resto de los amores el último, Nuria Pamplona. Por ejemplo, estaba claro, por ejemplo. Ese es el único nombre y apellido que puedo dar. Hablando de amor y del amor también que tú le profesas un poco a tu localidad, ¿no? Al Echao, que también es importante. Estos días, muchísima actividad a lo largo del mes de agosto. Muchísima actividad y todo tipo de percances, porque hemos tenido unas tormentas como no teníamos hace muchísimos veranos. El mismo día del pregón, que por cierto, Agustín Alijarde, médico nacido y criado en Lechago, pero que ha vivido pues toda su vida en Calamocha y que es pues junto a Joaquín Peribáñez, yo creo que son los 2 futbolistas del Calamocha que más temporadas han jugado en Aragón. O sea, es que jugaron toda la vida, desde niños hasta los 45 o 46 años, que ya no lo tengo muy claro, pero el caso es que jugaron como 30 temporadas o más de 30 temporadas, impresionante, yo les admiraba mucho. Y encima en el caso de Agustín Alijardes, que es hijo de una de las grandes amigas de mi madre de toda la vida y somos como familia, ¿no? Bueno, pues el pregón de Agustín se tuvo que celebrar al día siguiente porque la tormenta impidió que lo hiciera el día previsto, el día de la inauguración de las fiestas, el chupinazo, etcétera. Entonces hemos tenido todo tipo de accidentes, luego, transformador se estropeó y nos quedamos a oscuras durante toda una noche prácticamente. En fin, luego las aguas debido a las tormentas salieron turbias durante bastantes días. Hemos tenido muchos accidentes, pero bueno, el Lechago lo que ha demostrado una vez más es una solidaridad entre los vecinos y una actitud de lo más positiva, ¿no? Y bueno, pues también me he disfrutado mucho viendo a la familia, como yo creo que todo el mundo, ¿no? En los veranos que ves a familiares y amigos que no ves el resto del año y eso crea un clima afectivo muy potente, muy poderoso, ¿no? ¿Qué te parece si antes de irnos hablamos un poco más de los premios Peirón? Porque también, ¿no?, hemos sacado la información estos días a lo largo del mes de agosto, en Calamocha Noticias no ha habido oportunidad. ¿Qué tal este año? Bueno, los premios Peirón es una iniciativa que surgió en el año 2009 con la intención, una iniciativa de la Asociación de Amigos del Lechago, que edita la revista El Peirón, que es una revista absolutamente heroica y maravillosa. Bueno, pues alrededor de esa revista y de esa asociación decidimos crear los premios Peirón, que distinguía a una personalidad aragonesa o muy vinculada a Aragón, de la que nosotros nos sintiéramos especialmente orgullosos, ¿no? Entonces, para que te des una idea, el primero que lo recibió un año antes de morir fue José Antonio Labordeta, el premio El Peirón, que por cierto, en el libro En cerca de casa, uno de los capítulos se titula Milagro en Lechago, porque cuento la noche y la tarde mágicas que vivimos alrededor de la entrega a José Antonio Labordeta del premio El Peirón. Y luego pues lo han seguido recibiendo pues personalidades aragonesas pues como Plácido Díez, gran periodista de Fuentes Claras, por ejemplo, Roberto Miranda, otro estupendo periodista, Esther Laoz, una gran deportista de pan crudo, Seila Herrero, una de las mejores deportistas de la historia de Aragón, y otros muchos Peirón que ahora no los tengo delante, pero bueno, el caso es que el último premio Peirón lo recibió César Bona. César Bona es un maestro, pero un maestro absolutamente ejemplar, hasta el punto de que ha sido reconocido internacionalmente como finalista del premio más importante que hay en el mundo destinado a los docentes. Es un poco el premio Nobel de la educación. Entonces él estuvo ahí en la final de ese premio Nobel, un maestro de Ainzón que da clases en un instituto de Zaragoza y que se ha distinguido por su amor por la educación, por sus inquietudes a la hora de innovar las estrategias educativas y por su manera de afrontar la enseñanza de un modo pues muy singular, muy estimulante para los alumnos, hasta tal punto de ser reconocido internacionalmente. Y nos parecía que en una época donde precisamente la educación y la cultura son bastante despreciadas y ninguneadas, pese al interés que existe en la población
por la educación, porque es una cosa muy paradójica. César Bona, que es el maestro al que me estoy refiriendo, fue a dar una charla a Palma de Mallorca, a un auditorio que tenía un aforo de 1.400 personas y se llenó para escucharle. Es decir, es un tema de la educación al que todo el mundo es muy sensible, pero luego a la hora de la verdad los políticos son incapaces de establecer un pacto educativo para establecer una ley alrededor de la educación por encima de ideologías y de gobiernos, ¿no? Como hacen en Francia, que tampoco es que el ejemplo esté muy lejano. Entonces, en unos tiempos donde la educación está machacada y la cultura no digamos, nos apetecía reivindicar la figura de alguien como César Bona, que representa exactamente la educación soñada, por decirlo de algún modo, ¿no? Sin duda una muy buena tarde que además veremos a continuación en la siguiente noticia. Luis Alegre. Nuria Pamplona, amor mío. Con la compañía de Luis Alegre seguimos en Calamocha Noticias y vamos a conocer precisamente cómo fue esa tarde de los premios Peirón, si les parece.